pero toda la iglesia está invitada. Amén. Van a manejar el servicio el viernes a las 8 de la noche, pero estaremos aquí, hermanos, apoyando y estando en la presencia del Señor, porque ahí es donde nosotros somos fuertes espiritualmente, cuando venimos a su presencia. Amén. El domingo nuestra escuela dominical en este lugar, 10:30 de la mañana. Les invito, hermano, a estar en sus pies en esta noche. Vamos a mirar la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, verso 42. Y de allí pasamos a Primera de Timoteo capítulo 4, verso 16. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 42. Y cuando todos lo tengan pueden decir amén. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer esa palabra del Señor en esta noche junto a la iglesia del Señor. Y dice así la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 16. El apóstol Pablo aconsejando a Timoteo y también el Señor aconsejándonos a nosotros en esta noche. Dice así la palabra del Señor Jesús: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar en esta noche. Hoy tocaremos acerca de la doctrina. Necesitamos estar afirmados en nuestra doctrina que ha sido dada de parte del Señor Jesús por su palabra. Juntos oremos. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, esta noche estamos en tu presencia y necesitamos, Señor Jesús, que tú abras nuestro entendimiento y nos des a conocer una vez más tu palabra, para estar afirmados en tu sana doctrina. Te lo ruego en esta noche, edifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos en esta noche. ¿Por qué es importante estar firmes en la doctrina? Porque, hermano, es lo que el Señor enseñó. Y si empezamos a mirar los primeros creyentes, dice la Biblia que lo que leímos ahí, que los creyentes perseveraban en la doctrina. Y esto es algo fundamental, en la doctrina de los apóstoles. Y el otro versículo también le estaba diciendo a Timoteo: ten cuidado de él, pero también dice ¿de qué? De la doctrina. La doctrina bíblica es una sola. No existen diversidad de doctrinas, sino que hay una sola doctrina. Lo que sucede con la doctrina del Señor es que esa doctrina es armónica, tiene varios aspectos y en su contenido hay varios puntos que la conforman, pero la doctrina es una sola. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, como creyentes, debemos conocer la doctrina para poder perseverar en ella y para poder tener cuidado también de la doctrina que practicamos. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso necesitamos mirar en la doctrina puntos importantes que están allí. Hay unos aspectos. Número uno, aspecto de la doctrina es uno, general. La doctrina número 2 es elemental. La doctrina número 3 es fundamental. Y cuarto, complementaria. Pero es una sola doctrina. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso cuando alguien predica un punto de la doctrina, ponemos un ejemplo aquí. Por ejemplo, decimos la obra del Espíritu Santo. Pero cuando se predica de la obra del Espíritu Santo, debe hablar de la redención, debe hablar del perdón de los pecados. Y de pronto alguien dice: no, el hermano se salió del tema. No es que se haya salido del tema, sino que la doctrina
doctrina a veces no se puede tocar un punto si venir a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha hecho. Alabanzas al nombre de Jesús. La doctrina armónicamente, hermanos, no se confunde, sino que nos lleva a un verdadero fundamento. El trabajo es en armonía y va entrelazada en otros puntos, pero la doctrina es una sola. Por eso dice aquí que todos los apóstoles, ¿qué es lo que nos lleva a que estamos afirmados en la sana doctrina? La Biblia dice que todos los apóstoles creían en un solo Dios. Quiere decir que están bien enfocados, y de esa manera es que usted y yo hemos sido instruidos. Los textos que confirman esto, quiero que me ayude ahí en el tablero, hermanos, en las pantallas. Efesios capítulo 2, verso 20. Efesios capítulo 2, verso 20. Vamos a mirar la palabra del Señor allí. Al tercer día, Efesios, hermana. Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y qué dice ahí? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso era lo que presentaban los apóstoles, presentaban a un solo Dios, a Jesucristo, aleluya. Segunda de Corintios capítulo 8, del verso 6 al verso 8. Segunda de Corintios capítulo 8, del verso 6 al verso 8. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe entre nosotros esta obra de gracia. Verso 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Verso 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Aquí vamos que los apóstoles creían en un solo Dios y perseveraban en ello. Y como perseveraban en un solo Dios, esa es la manera que ellos han venido enseñando, y nosotros fuimos alcanzados por la predicación en el nombre de Jesús de un solo Dios. Otro punto con que ellos también tenían en común era la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso usted encuentra allí en San Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que los apóstoles enseñaban acerca de esta parte, acerca de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y también allí en Romanos capítulo 4, verso 25, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quiere decir que los discípulos, los apóstoles del Señor, enseñaban acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto que enseñaron los discípulos hablando de la doctrina era que hablaban de la venida de Cristo. Todos los discípulos hablaron de estos puntos acerca de la doctrina. Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25. Queremos ver que esa era la parte que los discípulos se encargaron en enseñar y predicar. Hebreos 10, 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las obras, a las buenas obras. Verso 25, no dejando, dice, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando habéis que aquel día. Quiere decir que ellos estaban hablando
de la venida del Señor Jesucristo. Enseñaban, exhortaban y le explicaban a la iglesia que había que estar preparados. Hermanos, si esto se ha venido enseñando y predicando, eso es lo que el Señor también nos dice a nosotros en esta noche. Tenemos que estar afirmados en la doctrina del Señor Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Apocalipsis 22, verso 12. Gloria al Señor Jesús. Dice aquí: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que aquí estaba hablando también de la venida del Señor. Otro punto donde podemos encontrar que no hay ninguna diferencia, sino que se afirmaron en todas las cosas y los discípulos se apoyaron en la palabra de Dios. Otro punto era las sagradas escrituras. Ellos decían en muchos versículos que enseñaban allí, como está escrito. Todo lo sustentaba en la palabra del Señor. Dice Romanos 1:17, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Y afirman, como está escrito. Quiere decir que los apóstoles predicaban este evangelio e instruían a la iglesia a que estar afirmados en la doctrina. Dice, más el justo por la fe vivirá. Quiere decir que los discípulos se apoyaban en las escrituras. Y para nosotros estar fundamentados en la doctrina, tenemos que venir a la palabra del Señor. Por eso Pablo dice a Timoteo, aleluya, acerca de la doctrina. Hoy vamos a estudiar un punto importante acerca de la doctrina. Estudiaremos la doctrina del nombre. ¿Por qué nosotros somos llamados del nombre? Somos del nombre de Jesús. Y quiero que venga conmigo a Mateo capítulo 1, verso 21. Porque todo tiene una forma y tiene una esencia. Mire que el Señor, hablando a través de las escrituras, y dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre. ¿Quién fue el que le dio el nombre a María? Dios le dio el nombre a María a través del ángel, diciéndole cuál era el nombre determinado por el que iba a venir, porque había un oficio de ese nombre, porque él salvará al pueblo. ¿De qué? Observe algo, hermanos. El Señor no venía a rescatar al pueblo de una batalla. No lo venía a liberar de un enemigo allí en esa región, no. Él venía a salvar al pueblo de sus pecados. Y si esta noche sabemos la única manera de nosotros poder ser salvos de los pecados es la que alguien pagara el precio. No había otra manera de poder nosotros ser salvos. O sea que Jesucristo venía a pagar ese precio. Él ya sabía cuál era la función. Por eso lleva ese nombre. ¿Por qué tenía que llamarse Jesús? Porque el nombre de Jesús significa Salvador. ¿Por qué no podía ser otro nombre? Por ejemplo, ¿por qué ese niño no podía ser llamado Juan? Porque el nombre de Juan significa amado mío. ¿Por qué no se llamaría ese niño Noé? Porque el nombre de Noé significa reposo. ¿Por qué entonces no se llamó Daniel? Porque el nombre de Daniel es Dios es mi juez. Quiere decir que ese nombre venía de parte de Dios porque traía una función a este mundo, a esta tierra. Jesús era el nombre porque representaba la función de Dios. Esa función que Él venía a cumplir. Alabanzas al Rey de la Gloria. Jesús
Es la traducción del antiguo nombre, Oseas. Luego pasó a ser Yeshua. Y en la traducción llegó a ser Jesús, que significa Dios ha venido a ser nuestro Salvador. Por eso necesitamos entender por qué es que es en el nombre de Jesús. No es una invención humana, no es un capricho, aleluya, de una denominación. Es Dios mismo el que dio el nombre para dar a conocer a este mundo que a través de él era que el pueblo se iba a salvar. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando dice llamará su nombre Jesús, es porque ese nombre venía con una función, pero también venía con su carácter. Ser del nombre de Jesús, hermanos, significa tanto para nosotros que necesitamos entender en verdad en esta noche en qué está fundamentada nuestra doctrina. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando dice llamará su nombre, dice tiene su función y carácter. Y sabe algo, él tenía que confirmar durante su vida en la tierra con la obra que se le llamaba Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué se llamaba Jesús? El nombre era puesto porque reflejaba la esencia, mostraba su carácter. El que no tenía nombre, sabe, en ese tiempo, el que no tenía un nombre no existía. ¿Usted no se acuerda de algo, hermanos? Eso pasó en nuestros países hace mucho tiempo atrás. Cuando alguien era encontrado muerto en alguna parte y no le encontraban ninguna identificación, y de pronto estaban allá en los anfiteatros por días, semanas y tal vez meses, y cuando nadie lo reclamaba, ellos eran sepultados en una fosa común y le colocaban en esa lápida o en esa cruz NN. No tiene nombre. Eso también está hablando aquí, hermanos. El que no tenía nombre no existía. Era esencial tener un nombre. Por ejemplo, ¿por qué se llamaba Eva? Ese nombre significa vida. Nombre surgido de las circunstancias históricas. Hay nombres que han sido puestas por circunstancias históricas. ¿Por qué se le colocó Zorobabel? Porque nació en Babilonia. Por eso era adjudicado ese nombre. También era referencia a la profesión. Recuerde cómo se le decía al padre de Jesús. José, ¿qué? El carpintero. Su nombre era acomodada al oficio que él tenía. Cuando se habla de esencia del hombre, la esencia del nombre, necesitamos entender, hermanos, lo importante que es el nombre. Por eso usted se tiene que sentir en esta noche privilegiado. Los que hemos sido bautizados en su nombre. El libro de Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque ese nombre tiene significado, ese nombre tiene autoridad, ese nombre tiene, aleluya, por todo reconocimiento. Porque tiene una forma, pero tiene una esencia. Por eso algunos se quedan con la forma, pero no con la esencia. Ignoran la esencia del nombre. Eso pasa allá en el mundo, eso pasa afuera. Muchas personas saben que el Salvador se llama Jesús, pero no es suficiente saber que se llama Jesús. No es suficiente que la gente sepa. Lo importante es saber que yo me debo entregar, aleluya, y que en mi vida sea invocado el nombre que es sobre todo nombre. Ahí es donde se cumpla la función que él hizo. Él vino a salvar al mundo entregando su vida.
¿Sabe algo? El domingo que estuvimos allí, pude entrar en una de esas tiendas y había un adolescente vendiendo camisetas. Y le di un tratado. Y le dije al joven, ¿tú sabes que hay dos lugares? Hay un lugar que se llama donde va a terminar el ser humano, que es condenación eterna o vida eterna. ¿Tú a dónde quieres ir? No, yo quiero ir a la vida eterna. Pues para que llegues a la vida eterna, necesitas primero conocer quién fue el que pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Tú necesitas conocer a Jesús para dar ese paso de fe y recibir el regalo de Dios. Puedes alcanzar la vida eterna, pero no te vas a quedar esperando sabiendo que hay dos lugares y que te vas a ir para un lugar sin hacer nada. No, necesitamos pasar por el proceso de arrepentimiento genuino delante del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir que no es suficiente saber que se llama Jesús, ni es suficiente mencionar a Jesús. Hay que saber aplicar la esencia de ese nombre. Afuera hay muchos diciendo y hablando de Jesús, pero hay que conocer y profundizar en la doctrina para darnos cuenta que ese nombre tiene una esencia. ¿Sabe que históricamente el 9% de los hombres se llamaba Jesús? Pero Dios usa el nombre de Jesús indicando la función que iba a cumplir. Por eso usted escucha y ve términos en la Biblia donde dice a este Jesús. Cuando la Biblia está hablando de este Jesús, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque en aquel entonces había muchos personajes que se llamaban Jesús. Quiere decir, cuando la Biblia usted encuentra ese término, se está refiriendo al Señor. Habían muchos con el mismo nombre, pero para nosotros Jesús es el Salvador. ¿Sabe algo, hermanos? El que no conoce a Jesús toma el nombre de Jesús o toman a Jesús como un amuleto. Usted no ha puesto cuidado a eso. Algunos cargan en su pecho un crucifijo de oro y de diamantes y dice, aquí yo tengo a mi Cristo. Este es el que me guarda, este es el que me protege. Pero él no está invocando la esencia de Jesús. Él está conociendo o dando a conocer ese Jesús que él conoce. Entre líneas le está poniendo, aleluya, como una deidad para protegerlo. Pero Jesús no está en ese crucifijo. La esencia de Jesús se conoce cuando se milita en la sana doctrina. Tienen como amuleto algunos la Biblia y la abren en un salmo. Ese es el libro, esa es la página más sucia que hay. ¿Sabe por qué? Porque lo tienen abierto para que proteja la casa. Quiere decir que están tomando la palabra de Dios, el libro de la Biblia, como un amuleto para que cuide la casa. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y no debe de ser así. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Esas cosas no se resuelven así. Se necesita saber qué significa el nombre del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Verso 21. Aquí es donde usted y yo tenemos que conocer la esencia. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor, ¿qué pasa? Si se da cuenta, el que conoce la esencia del Señor e invoca
invoca ese nombre, algo poderoso acontece en nosotros, porque nosotros sí conocemos el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando invocamos ese nombre, no lo invocamos al azar, lo invocamos porque tenemos la certeza que a ese Dios que clamamos, Él sí responde. Alabanzas al Rey de la Gloria. Vamos a ver el conocimiento de ese nombre. Filipenses capítulo 2, del verso 5 en adelante. Filipenses capítulo 2. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El cual siendo, dice, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiere decir, hermanos, que el Señor descendió. Es allí donde Dios nos gana a todos los hombres. Él descendió del cielo donde estaba con toda la plena, y dice, ningún hombre ha sido capaz de eso. Al hombre le ocurre lo contrario. Siendo hombres, nos creemos ser más grandes que los demás. Pero Jesucristo nos da esa enseñanza. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiere decir que nuestro Señor se humilló. Alabanzas al Rey de la Gloria. Ningún hombre ha sido capaz de eso. Al hombre le ocurre todo lo contrario. ¿Por qué? Observe, la doctrina de Satanás es contraria. La doctrina de él es totalmente adversa a esto. Él dijo, ustedes pueden ser dioses. Él le dijo a Eva, el día que comieres de ese árbol, no morirás, y serás igual a Dios, y sabrás del bien y del mal. O sea que le despertó en ella poder. Le despertó a ella el ser algo grande. Pero mire lo que hace el Señor, siendo el Dios todopoderoso. Vino a este mundo, se manifestó en carne y se humilló, hermano, hasta lo sumo. No tomó lo que Él tiene de poder y de autoridad. Alabanzas al Rey de la Gloria. Se humilló hasta la muerte. Y estando en esa condición, hermanos, de hombre, la muerte en la cruz, dice, por eso, hermanos, allí cuando Él llegó a esa instancia, es que Él cumplió la función que Él venía a este mundo. Allí es donde dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cuándo lo exaltó? Cuando Él dio la prueba. Hermano, el Señor Jesucristo sabía todo lo que iba a acontecer con Él, con ese cuerpo. Y estaba dispuesto a ir hasta la última instancia. Porque el Señor Jesús vino a este mundo no a pasear. El Señor Jesucristo vino a este mundo no a mostrar su poderío y su señoría. El Señor vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso éramos nosotros. Denle un aplauso al Señor Jesús. Por eso el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Cuando Él dio la prueba que sí Él era, que Él tenía ese carácter, que sí tenía la función, y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, tan significativo es el nombre del Señor Jesús. Verso 10, hermana, ayúdeme ahí.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Escuche esto. Los que están en los cielos, hermanos, los ángeles, querubines, arcángeles, todo ese ejército que ejecutan los juicios del Señor, doblarán sus rodillas ante el Señor Jesucristo, y los que están debajo de la tierra. Verso 11. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermanos, darle ese título, es el Señor. Todas estas cosas hay que mirarlas bien. Dice el Señor, para gloria de Dios Padre. El título de Señor obedece a la misteriosidad de la salvación. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe qué hace Él con eso, hermanos? Cuando Él paga ese precio, la creación de Dios, que es usted y soy yo, vuelve a recuperar lo que se perdió en el Edén. El propósito del Señor es salvarnos para estar con Él por la eternidad, pero no había un hombre en la tierra que pudiera pagar ese precio para salvarnos. Se necesitaba a alguien sin pecado, y el único que podía cumplir esa función era Dios mismo manifestado en carne. Es lo que la gente necesita entender. La gente no le cabe en su mente que Dios se haya manifestado en carne. Alabanzas al Rey de la Gloria. Recupera toda la creación. Por eso Pablo lo explica. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6. Para nosotros, sin embargo, ¿qué dice? Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Nosotros somos, ¿para quién? Para Él, y un Señor. ¿Y quién es ese Señor? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y somos nosotros por medio de Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. No es que hayan ahí dos, sino que está Dios y el mediador. Porque Jesucristo es el mediador, el que vino a este mundo a salvarnos. Era a través de ese velo de carne que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Por eso estas cosas hay que verlas bien a la luz de la doctrina. Hay gente que no admite que Dios se manifestó en carne, hermanos. Y la única manera de redimir a la humanidad es que alguien sin pecado pagara el precio. Dios es espíritu, y un espíritu no muere. Pero para el pago del pecado, el precio era muerte. Y tenía que morir un inocente. Pero en la tierra no había ninguno inocente. Todos, sin excepción, éramos pecadores delante de Dios. Pero el problema del Señor es que para Él había un afán de salvar a la humanidad. Por eso tuvo que usar ese recurso. Y fue a esa mujer para que en el vientre de esa mujer obrara el poder de Dios. El Espíritu Santo hizo sombra sobre esa mujer y naciera ese niño, y pasó por todos los embates de la vida. Pero ¿sabe algo? Dios cumplió su objetivo, hizo la función, porque Jesucristo tenía ese carácter. Alabado sea el nombre de Jesús. Era solamente a través de Jesucristo. Era la oportunidad solamente para redimirnos y salvarnos de la condenación eterna. ¿Cómo nosotros no vivir honrando al Señor Jesús? Si por Él es que vamos
podemos alcanzar la vida eterna? Si por Él nuestros pecados han sido perdonados, si por Él hemos sido justificados, si por Él hemos sido santificados. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, vino como mediador. Él es el hombre perfecto. Y ha sido esa manifestación temporal, porque cuando se termine esta salvación, la manifestación no va a ser más. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de Dios para cumplir la función de la salvación. Por eso en esa manifestación tiene un nombre acorde con la obra redentora. Ese nombre iba de acuerdo a su función. Cuando Cristo se humilló hasta lo sumo, ganó la victoria. ¿Para quién? Jesucristo no ganó la victoria para Él. Jesucristo ganó la victoria para nosotros. Hermanos, el diablo pensó que había vencido a Jesús cuando estaba ya en la cruz, cuando su cuerpo estaba repleto de sangre. Él pensó, ya lo vencí. Lo que el diablo no entendía era que el Señor allí había dado la victoria, había vencido, gloria al nombre de Jesús, había pagado el precio por nosotros, por la creación, por toda la humanidad. Alabanzas al nombre de Jesús. Fue Él el que nos dio a usted y a mí la victoria. Eso fue lo que hizo Cristo, hermanos. Nos dio esa victoria. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando Cristo dice aquí, cuando Él venció, dice, ascendió. Y dice, y está a la diestra, en el poder de la majestad en las alturas. Ese es el significado de la diestra, el poder de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, verso 3 y 4. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Como un referente de que los hombres tienen algo ganado allá. Usted y yo ya hemos ganado algo. Hay algo predestinado para usted y para mí. Hay un lugar específico para nosotros, aleluya. Pero eso lo ganó fue Cristo. No nosotros, fue Cristo. Él ganó para nosotros. Fuimos restituidos a esa posición. Hermano, después de estar nosotros muertos en delitos y pecados, ese triunfo de Cristo es lo que hoy nos tiene en una posición muy privilegiada. Observe quién es el nombre. Observe quién es del nombre. Tiene el carácter de Jesús. Efesios 3:15. Efesios capítulo 3, verso 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por eso, hermanos, el que tiene el nombre invocado en su vida debe tener el carácter de Cristo. ¿Sí me entiende? Porque ya nosotros estamos identificados con el Señor. Nosotros caminamos en la doctrina del Señor Jesucristo.
Por eso necesitamos tener el carácter de Cristo. No podemos tener el carácter del viejo hombre, porque el viejo hombre lo sepultamos en el bautismo. ¿Es así o no? Cuando nos bautizamos, allí quedó sepultado todo. Ese viejo hombre, eso que hacíamos en la vida vieja, ahora tenemos un carácter diferente. Y observe, Él siendo el Dios Todopoderoso, Él nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, dice el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. O sea que si manejamos el carácter de Cristo, hermano, tenemos que vivir en una vida de descanso. No tenemos que vivir, hermanos, como angustiados. No tenemos que vivir en un afán de la vida, porque, hermanos, si nosotros tenemos el carácter de Cristo, vamos a vivir en este mundo como Cristo moró en esta tierra. Amén. Él es manso, aunque le decían tantas cosas, Él no confrontó nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Habrá descanso para nuestras almas. Y si somos como Él, nosotros al tomar su nombre, también tomamos su carácter. Por eso Él dice ahí, hermanos, el altivez no va acorde con el carácter de Cristo. Por eso desde la antigüedad Él dijo: al altivo, ¿qué dice? Y sabe usted que la altivez es un pecado del espíritu y no de la carne. La altivez es un pecado espiritual. Tiene que ver con nuestro espíritu. Hay pecados, hermanos, que son debilidades de la carne. ¿Sabe, hermanos, que tiene más oportunidad que un borracho se convierta al Señor, que un altivo reconozca lo mal que está para que encuentre la misericordia de Dios? Pero observe, cuando alguien se tuerce, escuche bien, por eso tenemos que estar afirmados en la doctrina. Por eso usted tiene que tener discernimiento espiritual. Por eso usted tiene que darse cuenta con quién es que está hablando. Porque el que se tuerce de la doctrina o se revela son pecados espirituales. Y solamente el poder de Dios es que redarguye a esa persona y lo hace volver al camino del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el altivo no se deja enseñar. El altivo no se deja corregir. El altivo no aprende. Y la altivez lo margina. Por eso la doctrina del nombre, hermano, es hermosa. Nosotros estamos bien encaminados, porque estando en la doctrina del nombre, usted y yo ya tenemos una identidad definida. Nosotros somos de Cristo, caminamos en la doctrina de Cristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso cuando invocamos su nombre, estamos invocando su grandeza, su dignidad. Alabanzas al Rey de la Gloria. Jesucristo dijo en Mateo 28:18: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas. Eso dice la Biblia original. Eso es lo que dice la Biblia original. Bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas. Cristo es el Salvador y es el juez. Por eso es que Él vino a salvar. Romanos 8:34. Cristo es el que tiene las llaves. Por eso, hermanos, miren, ninguno de nosotros
se puede colocar en la posición si alguien se salva o no se salva. Esto le compete al Señor. Nosotros no podemos ni condenar ni declarar salvo a nadie. Esto le pertenece solo al Señor. Él es el que define quién se salva o no. Esto le pertenece al Señor. Porque es un nombre sobre todo nombre. Porque es la esencia que lo cumplió todo. Cristo, estando en condición de hombre, cumplió todo al pie de la letra. Por eso se le dio una dignidad, una grandeza, para que en ese nombre se doble toda rodilla. Por eso, hermanos, el creyente debe de decir: yo me bautizo en el nombre del Señor Jesús y debo creerlo, porque la doctrina de los apóstoles, lo que Dios estableció en las Escrituras, lo dejó allí para que lo apliquemos. Alabanzas al nombre de Jesús. Y por último, Hechos 22:16. Hechos 22:16. Para que nos demos cuenta, hermanos. Le dice el apóstol Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lavas tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre. Se necesita invocar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, para que nuestros pecados sean perdonados. No se puede usar otro nombre, porque ninguno, escuche esto, hermanos, es que necesitamos, hermanos, absorber la palabra, vivir la palabra, aplicar la palabra, porque ninguno puede morir y resucitar al tercer día y levantarse y mostrarse y aparecerse a más de 500 personas a la vez. Solo Cristo. Solo Cristo. De alabanza al Señor. Solo Cristo está esa grandeza y dignidad. Por eso los textos son muy dicientes, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Iglesia, a Cristo nadie lo supera. Nadie puede estar por encima, porque Él lo ha hecho todo. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Este Jesús responde todavía. Él está vivo en medio de nosotros. Somos testigos del poder de Dios. Por eso todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Somos salvos y somos sanos por la grandeza de su nombre. Por eso cuando oramos, invocamos su nombre. No es cumplir un requisito, sino que estamos usando la esencia de ese Dios que tiene el poder para operar. Por eso lo que se pide, hermanos, debe ir acorde a su voluntad. Cuando le pidamos algo al Señor, tiene que ir acorde a su voluntad, no a la nuestra. Juan 16:24. Por eso el que se bautizó en el nombre de Jesús sabe que es grande y lo valora y lo conserva y se edifica por siempre. Nosotros necesitamos saber en este tiempo, estamos en la sana doctrina. Por eso podemos hablar con autoridad, porque nos apoyamos es en su palabra. Y son los apóstoles, aplicaron lo que Cristo les enseñó y son evidencia de lo que ha acontecido. Vamos a estar en pie. Hermano Ángel, pase aquí al piano en esta noche. Oh, aquí estamos nosotros en esta noche. No hay doctrina más preciosa que la doctrina del nombre de Jesús.
Estamos edificados en la verdad. Él es la verdad. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Tú estás aquí en esta noche, Señor. Has hablado a nuestra vida. Has fundamentado una vez más la doctrina, Señor, en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo es tu nombre, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, gracias, Señor. Es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. El agua es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Enamorarla es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Que es más dulce, gracias Señor, gracias. Refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Agua de vida saludable para mí. Agua de vida saludable para mí. Gloria a Dios. Esa peña sigue fluyendo, hay agua de vida todavía en abundancia. Hay oportunidad para que el hombre y la mujer se salve. Él es el que ha traído esta salvación única. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Eterno Dios de la gloria, te damos gracias en esta noche por tu preciosa palabra, Señor, por seguir hablando a nosotros, de seguiros enseñando, aleluya, lo que es la sana doctrina, esa doctrina de tu nombre, aleluya, que es la que nos tiene en pie en este tiempo, Señor, porque la doctrina es el esqueleto de la iglesia, el que le da forma a la iglesia, Señor, en el nombre poderoso tuyo, Jesús. Amén y amén. La paz del Señor Jesucristo para con todos. Señor Jesús me los bendiga, me les guarde. No olvidar.